En primer lugar, quiero agradecerte por este espacio. La verdad es bastante valioso porque creo que eres siempre, desde siempre has liderado Fundación Scale de la mejor manera y sobre todo creo que, por ejemplo, en los talleres que yo he tenido la oportunidad de estar y compartir contigo, me encanta, por ejemplo, tu visión de liderazgo y demás componentes que creo que se ven reflejados en el trabajo que diariamente se realiza desde Scale y no solo en el área de democracia y participación, sino en el resto de áreas, ¿no? Así que, bueno, este como pequeña tal vez introducción también, nuevamente, este obviamente va a tener fines académicos, es parte de la metodología que estoy usando, las entrevistas, y en este caso como líder de Scale, pero más que eso como un actor que ha estado inmiscuido directamente desde las negociaciones que se han dado tal vez con las contrapartes y que está siempre día a día viendo, vigilando, dando seguimiento constante a los proyectos, pues es por esa razón que estás aquí en este momento y nuevamente agradecerte, Betito, por el espacio. Ningún lío. Listo, entonces, a ver, en línea, bueno, para ponerte en contexto un poco, también quiero agradecerte porque desde el principio me diste la apertura, me dejaste investigar, me dejaste hacer uso de documentos de proyecto, de dípticos y demás información. Así que, bueno, también quiero decirte que me ha servido mucho igual la página de Scale Click, porque de ahí han salido algunas publicaciones bastante importantes y una de ellas es justamente el libro del que me estoy basando para justamente como articular mejor mi tercer capítulo, que es, se me fue el nombre, aquí está, claro que sí, La ciudadanía por un pacto social en Ecuador. Entonces, estaba revisando brevemente y básicamente aquí también está como la experiencia, ¿no? Desde su perspectiva, igual está César, Santiago García. Entonces, eso también como pequeño antecedente y comentarte que, bueno, mi tesis básicamente la estoy leyendo desde el constructivismo, que es la teoría de relaciones internacionales. Y bueno, básicamente, independientemente de que las grandes potencias y los intereses, no sé, realistas, tal vez más clásicos, se ven bastante visibles evidentemente en las dinámicas que se dan, ¿no? Sin embargo, yo decidí utilizar esta teoría porque a mí algo que me gusta muchísimo es que esta teoría no solo da paso como a los estados, como tal vez el actor principal que funciona en las relaciones internacionales, sino más bien que da espacio a otro tipo de actores que ya no solo es, como te comentaba, el Estado o tal vez organismos internacionales, sino más bien que ya da espacio, por ejemplo, a la ciudadanía, al mismo individuo y cómo éste va construyendo su identidad de acuerdo también y cómo estas dinámicas del mismo individuo que luego se organiza socialmente se va vinculando a las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, también para ponerte un poco en ese contexto, la primera pregunta que te querría hacer es, ¿cuál es la visión desde Fundación Scale respecto a la construcción de relaciones internacionales basadas en la cooperación en términos de cooperación y diálogo entre diferentes actores? Bueno, ahí creo que vale la pena para plantearte la visión de Esquel, también plantearte cómo es que hay que mirar el tema de las relaciones internacionales. Perfecto. Entonces, creo que el principal elemento para esto es entender que la cooperación es un sistema. Es decir, o sea, no, cuando hablas de relaciones, por ejemplo, a veces uno piensa que las relaciones internacionales operan en una lógica, por ejemplo, país a país, digamos, ¿no? O sea, tal cual. Que es una cosa bilateral. Claro, súper tradicional además. Claro, pero en realidad todo el tema de relaciones internacionales opera como un sistema general de relaciones en donde hay unos intereses, hay unas agendas, hay unos acuerdos, hay unos conflictos y todo eso se va de alguna manera poniendo en juego al momento en que digamos, las organizaciones, una organización como Scale, se involucran en sus esfuerzos por obtener o establecer relaciones de cooperación con organismos internacionales. Entonces, ese punto es importante porque independientemente de que tú puedas gestionar o tener una buena idea, digamos, ¿no?
siempre tienes que acercar lo que es tu oferta a la demanda. Esto significa acercar lo que son los elementos de tu agenda como organización a los elementos de la agenda de las organizaciones que cooperan para que los proyectos puedan implementarse. ¿Ya? Entonces, ese elemento es clave entenderlo. Entonces, desde el año 2001, las relaciones del sistema de cooperación cambiaron. Antes, la agenda de las organizaciones y del sistema de cooperación estaba centrado en una visión de lo que era la agenda de la pobreza, de la lucha contra la pobreza. En esta época se hablaba mucho del combate a la pobreza y se hablaba mucho de los países desarrollados y los subdesarrollados. Entonces había un esfuerzo de la cooperación internacional, que es esa que se llama digamos, todo lo que tiene que ver con los recursos que los gobiernos dan para cooperación, estaban destinados a el combate a la pobreza. Pero eso es antes del 2001. Pero el 2001 se transforma la agenda con la caída de las Torres Gemelas. Totalmente. Cambió el paradigma y tal vez se rompió esta figura de hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Claro, que tiene un papel. Lo que pasa es que la ayuda internacional para el desarrollo, ¿no es cierto?, tiene unas orientaciones. Y entonces esas orientaciones antes del 2001 estaban dirigidas a promover el desarrollo, digamos, dentro de la perspectiva de lo que entienden por desarrollo los países desarrollados, ¿ya? Pero después de eso se convirtió en una agenda de seguridad. Agenda de seguridad, perfecto. Se incorpora una dimensión en donde la ayuda oficial al desarrollo, la AOD, digamos, se focaliza en lo que serían los temas de la agenda de seguridad. Y eso cambia muchísimo digamos, el cómo se hacen los procesos de distribución de recursos de la ayuda oficial para los países que estaban en vías de desarrollo. Entonces, ahí es donde empieza a cambiar mucho. Por ejemplo, entran con mucha fuerza que el sistema de cooperación empieza a destinar recursos para Irak, después de la guerra de Irak, para Afganistán, para... ¿Aló? ¿Aló? Oh, se nos cortó un momentito. Es que estoy justo entrando a la Simón Bolívar y pues a veces ahí me escuchas ya. Sí, ahí te escucho mejor. Sí, muchas gracias, Beto. Continuemos. Entonces te decía que el año pasado, con la guerra Ucrania-Rusia, el gobierno de Estados Unidos transfirió miles de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Y el momento que esa guerra termine, habrán miles de millones de dólares que se enviarán como ayuda oficial al desarrollo para Ucrania. Pero eso te demuestra el peso que tiene la agenda de seguridad en el contexto general. Totalmente. De la ayuda oficial al desarrollo. ¿Ya? Además, esa es una cosa. La otra cosa es que hay los países desarrollados establecieron ¿cómo se llama? Un indicador, una meta que deben cumplir con obligatoriedad los países del OCDE para, en términos de poder, digamos, definir que el país está cumpliendo con estos acuerdos internacionales de los países desarrollados para ayudar a los otros países. Usualmente los países quedan muy por debajo de esa meta, entonces creo que sería interesante que lo investigues
cómo está la ayuda oficial al desarrollo en función del cumplimiento, que no recuerdo si es del 0,6 me parece, o es del 0,5, 0,3, alguna cosa en relación al Producto Interno Bruto que tienen que destinar obligatoriamente los países desarrollados, pero nunca llegan a la meta. Los únicos países que suelen estar, digamos, en la parte alta del cumplimiento de la meta son los países nórdicos. Noruega, esos países suelen cumplir. De ahí el resto de países como Estados Unidos, en relación a su PIB, la ayuda oficial no llega a cumplir la meta. Entonces, este antecedente es importante. Yo creo que ahí puedes tener una visión general de cómo opera el sistema de cooperación. Entonces, ahora, ¿cómo se ubica Esquel en relación a este sistema de cooperación? Nosotros claramente tenemos una agenda, y eso es lo más importante en términos de las relaciones internacionales y las relaciones de cooperación. Es decir, una organización para entrar en ese modelo o en ese sistema tiene que tener unos objetivos ahí, y esos objetivos se traducen en una agenda de interés. Y el siguiente elemento es tener un posicionamiento. Es decir, a partir de tu agenda de intereses, que son las cosas a las que dedicas tu actividad, eso te permite ir construyendo una suerte de posicionamiento en esas temáticas que hacen que sea accesible para los organismos internacionales o para las organizaciones que apoyan con recursos de cooperación. Perfecto. Entonces, ese elemento es bien importante que lo vayas considerando. ¿No? Perfecto, sí, tal cual, Beto. En línea de lo que me dices, y ya tal vez adentrándonos un poco más en un aterrizaje de lo que fue Mesa de Convergencia y Diálogos Nacionales, ¿cómo consideras tú, igual desde tu perspectiva, como el embajador de Esquel, ahí más bien que ha ido, se encarga justamente de buscar, de mantener y demás estas relaciones con organismos internacionales? Por un lado, Counterpart International, por otro lado, la Unión Europea. ¿Cómo se han ido configurando a través de estas relaciones? En línea a esto que me cuentas de que evidentemente Esquel, a sus ya mismo 32 años de vida institucional, evidentemente tiene unos objetivos y tiene una agenda que básicamente calza bastante bien con el dinamismo del sistema internacional, ¿no? Y asimismo, obviamente, la experiencia, el cómo nos ha ido y demás en los proyectos, ha hecho que Esquel gane un posicionamiento, no solo a nivel nacional, sino más bien a nivel internacional, para justamente mantener ese tipo de relaciones. Evidentemente, como te digo, por un lado fue Counterpart International, por el otro lado ha sido y bueno, sigue siendo la Unión Europea en diálogos nacionales. ¿Cómo definirías tú esta construcción de relaciones con estas dos instancias más específicamente? Claro, ¿verdad? Yo lo que te diría es que hay que entender que para volver un poco a la reflexión de la agenda de temas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú tienes una agenda de intereses, esos intereses van más allá de los proyectos. Entonces, el gran reto para las organizaciones como Esquel es que tener una suerte de engancharte a procesos más que a proyectos. Porque la metodología proyecto es una metodología que tiene unos límites, digamos, ¿no? O sea, los límites están dados por dos variables, la variable recursos y la variable tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el programa de diálogos nacionales es un proyecto que arranca en, 2020 y termina 2023. Uh-huh. Tiene 36 meses, tiene unos recursos destinados de $700,000, más o menos, ¿no? Y claro, una vez llegado a los 36 meses, que son el tiempo destinado y firmado en un convenio, esa es la caducidad del proyecto. Ese es el proyecto. El tema es que el elemento central de esto es que una organización como Esquel, además de trabajar en proyectos, trabaja por procesos.
Y la agenda de intereses dan cuenta de procesos. Entonces, ¿cuál es la apuesta que tiene Esquel en relación a los diálogos? La apuesta que tiene Esquel es, y la hipótesis de la que parte, es que para poder generar desarrollo, tú tienes que generar plataformas de diálogo sostenido que permitan encontrar elementos de agenda que ayuden a los actores a trabajar en común para poder transformar en el corto, mediano y largo plazo una situación particular propia a una condición que quieres modificar al interior del país. Uh-huh. Entonces, el tema que vino desde Counterpart es que, claro, si nosotros no hubiéramos tenido esa convicción y ese interés explícito de poder sostener plataformas de diálogo a lo largo del tiempo, hubieran existido conexiones entre los proyectos que permitan derivar en una iniciativa que a largo plazo va creciendo, va tomando forma, va alcanzando un nivel cualitativo diferente en cada emprendimiento o proyecto que se logra conseguir a través de cualquiera de los donantes. Y entonces, claro, ese es el punto. Entonces yo te decía también al principio que es importante calzar la agenda interna, que es la agenda de la organización, con la agenda de la cooperación. Entonces, el tema es que tú vas a poder sostener ese proceso, o lo tienes que sostener a través de los días. La una es la de las acciones propias y de autogestión, que hace más allá de los recursos de cooperación que obtiene. Y la otra es la de los recursos de cooperación, porque puede ser que en el transcurso de los años la agenda de diálogo deje de ser central en la agenda de cooperación, y sin embargo, para tu agenda interna sigue siendo un tema de alto interés. Entonces tendrás que ver por mecanismos para financiarlo. Y si es que sigue coincidiendo con la agenda de cooperación, podrás usar recursos de la cooperación para seguir sosteniendo las actividades que desarrollas en ese campo. Entonces, en el fondo, todo es un ejercicio de adecuación de agenda. Y eso es lo que te va a permitir sostener las acciones en el tiempo, siempre y cuando tú tengas una estrategia que implique que ese tipo de actividad que desarrollas es una actividad que se engancha a un proceso. ¿Aló? ¿Beto? Sí, te estoy escuchando hasta ahí. Pensé que otra vez te me fuiste. Qué bueno que no. Wow. O sea, me encanta más bien ver cómo los principios tal vez institucionales de Esquel se han mantenido y más bien se han ido fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Porque, claro, dentro del dinamismo del sistema internacional, un día estamos tal vez en una paz muy relativa, al otro día nos despertamos con una posible amenaza de guerra mundial por este tema de Ucrania versus Rusia. Entonces, me parece bastante importante cómo la identidad de Esquel se va construyendo también de acuerdo a esta proactividad, y somos bastante dinámicos, ¿no? O sea, es como que nosotros nos movemos también de acuerdo a cómo se va configurando esta agenda. Igual en línea a eso, otra pregunta que tal vez querría hacerte,